today we are going to work with the student's book on page number 89, sorry. Okay, so this page, it's a continue of a story, The Impossible Escape, a True Survival Story, okay? Okay, so first we are going to listen the correct pronunciation and you need to follow the words, okay? Give me 1 second, okay? Oh my god, is it the next page? Very good. Okay, so follow, okay? Follow the words. Okay. Track 64. The Impossible Escape, a True Survival Story. Episode 2, Part 2. After a hard climb down the mountain, Simon finally arrived at base camp. He found the tent that he and Joe had left there and got inside. The tent protected him from the wind and snow. Now he was safe. He found a picture of his friend in his backpack and spent a long time looking at it. Just a few hours ago, Joe and Simon were at the top of the mountain. They were so happy and excited. Now Joe was gone, and Simon felt sad and depressed. He wondered, did I do the right thing? Simon stayed at base camp. He often looked up at the mountain and listened for Joe's shouts. He waited and waited, thinking about his friend, but he saw nothing and heard nothing. He hoped that Joe was still alive, but after 3 long days, he realized that Joe was not going to come back. Finally, he started packing up the equipment. He planned to leave the next day. That night, outside the tent, he could hear the wind blowing. After many hours, he fell asleep. He had a terrible nightmare. In his dream, he heard Joe yelling, "Simon! Simon!" He wanted to help Joe, but it was only a dream. The next morning, Simon opened his eyes. The warm sun was shining through the tent. There wasn't any wind. Very far away, Simon heard Joe yelling, "Simon!" He thought it was only his imagination. Then he heard it again. He opened the tent and looked around. The sun reflected off the snow. Simon blinked his eyes and looked around. It was quiet. Suddenly, he heard his name again. In the distance, he saw his friend crawling toward him in the snow. He couldn't believe it. Joe was alive. Now, Okay, very good. So we have 4 sentences, but are incorrect. Pero están incorrectos, okay? So you need to write the sentences in the correct form, okay? First, primero, les voy a decir lo que dice la historia en español para que puedan hacer ustedes la parte de abajo, ¿ok? Permítanme un momento, déjenme quitar bien el zoom. Ok, dice, después de un duro descenso de la montaña, Simón finalmente llegó al campamento. Recuerden que Simón es el amigo de Joe y Joe es el que quedó atrapado, el que no lo encuentran. ¿Se acuerdan que resbaló por una montaña? Bueno, Simón después de eso regresó al campamento. Él encontró su casa de campaña que Joe y él habían ayudado a levantar. La casa de campaña lo protegía de la nieve y del viento. Ahora él estaba a salvo. Simón encontró una foto de él y de su amigo Joe en su mochila. Él pasó mucho tiempo viendo esa foto. Él pensó, hace solo unas horas Joe y Simón estaban en la cima de la montaña. Ellos estaban tan felices y emocionados y ahora Joe ya no estaba. Simón se sintió tan triste y deprimido y se preguntó, ¿hice lo correcto? Simón se quedó en el campamento. Algunas veces miraba hacia la montaña y escuchaba gritos de Joe. Esperó y esperó, pensando que su amigo podía venir, pero ya no escuchó nada. Él esperaba que Joe todavía estuviera vivo, pero después de 3 largos días se dio cuenta de que Joe no iba a regresar. Finalmente empezó a empacar el equipo y él planeaba dejar el campamento el siguiente día. Esa última noche
Afuera de la casa de campaña, Simón podía oír el viento soplar. Después de algunas horas, él se quedó dormido. Él tuvo una terrible pesadilla. En su sueño, él escuchó a Joe gritar, Simón, Simón. Él realmente quería ayudar a Joe, pero eso solamente fue una pesadilla. A la mañana siguiente, Simón abrió sus ojos. El sol brillaba a través de la casa de campaña. No había nada de viento, nada. Muy lejos, Simón escuchó a Joe gritar, Simón. Pero pensó que solamente era su imaginación. Luego él escuchó lo mismo de nuevo. Abrió la casa de campaña, miró a su alrededor. El sol se reflejaba sobre la nieve. Simón parpadeó y miró a su alrededor. Estaba tan tranquilo. De repente él escuchó su nombre de nuevo. Él, en la distancia, él vio a su amigo arrastrándose hacia él en la nieve. Él no podía creerlo. Joe estaba vivo, perdón. Entonces, ya sabes la historia y la número 1 dice, Simon spent one day at the base camp. ¿Simón pasó solamente un día en el campamento esperando a Joe? No, ¿cuántos días esperó? Dice spend long time looking. A few at Simon were top of the mountain happy. Déjenme ver en qué parte estaba. We often a mountain and listen Joe's shouts and wait, but he saw. Espérenme, por aquí estaba. Finally, he started packing to equipment. Es donde dice spend mountain, listen Joe's shouts. He waited thinking his friends and say nothing. Oh my God, he has spent 3 days, ¿ok? No sé en qué parte está, pero bueno, aquí le tienen que poner el enunciado correcto. Simon spent 3 days. Quiten 1 y escriban 3, el número 3, ¿ok? At the base camp. Ok, ahorita tal vez, aquí está, no, a long time he realized you're going to come back, finally hit back in the corner, leave the next day. Esto es de la pesadilla. Ok, ahorita lo encontraré porque no lo veo. Ok, number 2. Simon looked at the picture of his family. Simon, ¿se acuerdan que vio una fotografía por algún tiempo? ¿De quién era la fotografía? ¿De la familia de Simon o de quién era? De Joe, ¿verdad? De su amigo. Entonces, aquí lo único que van a cambiar es quitar family y his, porque aquí dice de su familia. Entonces van a poner Simon looked at a picture of Joe. Quiten esto y escriban Joe, que es el de su amigo. Así se escribe Joe. Very good. Number 3. Simon's last night at the base camp was quiet. La última noche que Simón pasó en el campamento fue una noche tranquila. Y aquí dice, that night outside the tent he could hear the wind blowing. Entonces no fue una noche tranquila, ¿verdad? Entonces van a poner todo esto. That night, esa noche, outside the tent, afuera. Esto lo pueden omitir porque realmente es solamente una indicación. Entonces podrían poner, that night, he couldn't hear the wind blowing. Él podía escuchar cómo el viento soplaba. O sea, no era una noche tranquila porque había mucho viento. Entonces escriban, that night, he couldn't hear the wind blowing. Aquí. Very good. Y por último, Joe walked back to the base camp. Cuando Joe ya regresó con su amigo, ¿él regresó caminando? No, ¿verdad? Él regresó arrastrándose. Esta es la palabra. Pero aquí tengan cuidado porque aquí lo están poniendo como un verbo. Es arrastrándose. Entonces tienen que poner este verbo pero con ed. Entonces van a copiar todo, ponen Joe y en vez de poner walk, van a poner este verbo pero hasta la L. Y después de la L le van a agregar ed para convertirlo a pasado, porque esto ya es una historia que ya pasó. Entonces es crawled. Entonces he, copian hasta la L y luego la ing no la van a poner y lo que le van a escribir es ed para volver este verbo a pasado. Ok, y luego crawled back to the base camp y ya está. Ok, entonces esta página por favor me la van a take a picture and send me the picture to the platform. Envíenme la foto a la plataforma, ok? And that's all for today. Esto sería todo por hoy. Thank you so much. Have a good day and see you the next time. Bye bye.